Hola con todos y bienvenidos a otro video más, explicando un poco más acerca de los circuitos. Mi nombre es Martín Coronel y mi grupo está conformado por Tito Bando y Jefferson Chicaiza. A continuación seguiremos con lo que es el libro de Floyd acerca de la introducción a circuitos. Continuamos con el capítulo 5 y capítulo 6. En el capítulo 5 tenemos lo que es circuito en serie. Nosotros muy bien creo que logramos entender qué es un circuito en serie. En este capítulo se verá lo que es resistores en serie, corrientes en un circuito en serie, resistencia total en serie, aplicación de ley de Ohm, fuentes de voltaje en serie, ley de voltaje de Kirchhoff, divisores de voltaje, potencia en circuitos de serie, mediciones de voltaje y localización de fallas. Bueno, como nosotros sabemos, un circuito en serie proporciona solo una trayectoria para el paso de corriente entre dos puntos. Como saben, aquí la corriente no cambia. Viene desde el punto A, pasa por el primer resistor, continúa al siguiente y llega al punto B. No hay ningún paso de corriente a otro lado, continúa todo el trayecto y llega hasta su siguiente punto. Para todos los resistores conectados en serie, la resistencia total es la suma de todas las resistencias. La resistencia total es la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más el número de resistencias que podamos encontrar. Por ejemplo, en este caso de aquí tenemos resistencia total es igual a resistencia 1. Aquí podemos ponerle resistencia 1 y esta resistencia 2. Le sumo ambos y me va a dar la resistencia total. Si las resistencias tienen el mismo valor, obviamente va a ser resistencia total el número de veces que se repita por la resistencia que me esté dando. En la ley de Ohm, nosotros ya muchas veces hemos visto antes en los anteriores capítulos eh, que se sabe que la corriente siempre va a ser la misma. Dice que la corriente total es igual al voltaje total sobre la resistencia total. Aquí dice que la corriente total es igual al voltaje, Bx es el voltaje de caída entre los extremos de los resistores, ¿ya? Por eso es Bx sobre Rx. Eh, se conoce la corriente, si se conoce la corriente total, podemos decir que el voltaje es igual a la corriente total por la resistencia que nosotros como sabemos es la de caída. Luego dice que la polaridad en la caída de voltaje positivo, el primero ver el resistor positivo más cercano al positivo de la fuente. Ya, por ejemplo, en este caso de aquí, pueden ver que este es el positivo más cercano al resistor de la fuente. Ya. Luego dice que la corriente va del extremo positivo al negativo. Luego dice que una abertura impide el paso de la corriente. Entonces, si nosotros tenemos una abertura, no va a pasar, no va a poder seguir la trayectoria de la corriente. Ya, y como saben, aquí esto es importante recordar que la corriente va del positivo al negativo. Aquí está el negativo. Ya. Bueno, aquí tengo un pequeño ejemplo que dice encuentre la corriente en el circuito. Tengo una fuente de voltaje de 25 voltios. Tengo 4 resistencias con sus respectivos valores. Y aquí lo que hago es sacar la resistencia. Primero saco para encontrar la corriente del circuito, saco la resistencia total, que es sumando todas las resistencias, me da 129. Y utilizo lo que me dice la ley de Ohm, que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. La fuente de voltaje es 25 y la resistencia total es de 129. Y esto me da igual a 0.194 amperios, que lo puedo transformar a 194 miliamperios. Ya, continuamos. Aquí vamos a ver lo que es la fuente de voltaje en serie. Dice que proporciona un voltaje constante a una carga. Las fuentes de voltaje se suman algebraicamente. Como pueden ver aquí, la fuente de voltaje total es igual a la fuente de voltaje 1 más la fuente de voltaje 2 más la fuente de voltaje n, la cantidad de fuentes de voltaje que hay. Como pueden ver aquí, aquí hay dos fuentes de voltaje, una de 15 voltios, otra de 25. Lo que hago aquí es sumar ambas y me da un total de 10. ¿Por qué aquí hay un menos? Se preguntarán muchos. Porque si se dan cuenta, la corriente tiene que ir de negativo a positivo. Y aquí está yendo de positivo a negativo. Entonces aquí es cuando yo aplico una resta. ¿Ya? ¿Entendido eso? Si continuamos. Ley de voltaje de Kirchhoff. Establece que la suma algebraica de todos los voltajes en una trayectoria, la suma es la suma de la caída de voltaje. La suma de la caída de voltaje es igual a la fuente total. Tenemos la fuente de voltaje que es igual a la suma de todos sus voltajes. Y también podemos saber, en la ley de Kirchhoff me dice que si yo le resto a la fuente de voltaje todos los voltajes que yo tengo, me va a dar igual a cero, ¿ya?
Entonces, los divisores de voltaje, continuamos. Un circuito compuesto a partir de una serie de resistores conectado a una fuente de voltaje. Tengo aquí el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Como sabemos, este es el voltaje de caída y acá Rx es la combinación de resistencia. Bueno, aquí puedo hacer sabemos que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia y me queda esta fórmula. Y puedo de igual manera sacar el voltaje para acá y meter la resistencia como a mí me plazca. O sea, la cosa es sacar la respuesta correcta aplicando las fórmulas basándome en esta. Ya, aquí tengo un pequeño ejemplo que me dice que tengo una fuente de voltaje de 25 voltios, tengo 3 resistencias con sus respectivos valores. Como siempre, para poder sacar el voltaje, yo necesito sacar la resistencia total de todas estas resistencias que me están dando. Entonces sumo todas, me da 12.5 kilo ohmios y luego yo aplico la fórmula que más me conviene. ¿Ya? Entonces me conviene utilizar la fórmula general que dice que la resistencia 1 más la resistencia 2 es la resistencia total. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando de A a C. O sea, yo tengo aquí A y aquí tengo C. Perdón, me faltó poner B, C y D. Ya. Entonces, de A a C, yo lo que voy a hacer es, la resistencia 1 pasa por la resistencia 1, está el trayecto desde aquí. ¿Pasa la resistencia 1? Sí. ¿Pasa la resistencia 2? Sí, y llega hasta aquí. Entonces, sumo ambas resistencias, divido por la resistencia total y me da este valor. Una vez que yo tenga la resistencia, multiplico por el voltaje. Y finalmente se va esto con esto y me queda en función de voltaje. Y finalmente veremos el último tema, que es potencia en circuito en serie. La cantidad de potencia total es igual a la suma de potencias de cada resistor en serie. Me dice que la potencia total es igual a la potencia 1 más potencia 2 más potencia 3, potencia n. Sabemos la fórmula general de la potencia que vimos en el anterior capítulo, que es la fuente de voltaje por la corriente. La potencia total es igual a corriente al cuadrado por resistencia total, potencia total. Todas estas fórmulas se están derivando de esta, ya sabiendo nosotros los conceptos básicos de la fórmula de la corriente. Entonces, una vez entendido esto, otro de los temas que abarca aquí viene a ser mediciones de voltaje, que eso lo veremos a continuación, y localización de fallas. La localización de fallas ya vimos en el capítulo 1 o 2, si mal no recuerdo. Bueno, y como segundo capítulo veremos el capítulo 6, que es el mismo, pero este es en paralelo. Veremos lo mismo que en el anterior. Resistores en paralelo, voltaje, circuito en paralelo, leyes de Kirchhoff, leyes de Ohm, ya. Veremos lo mismo, pero esta vez es en paralelo. Aquí, ¿cuál es la diferencia entre en serie y en paralelo? Un circuito en paralelo proporciona más de una trayectoria para la corriente. Cada trayectoria se denomina rama. Aquí tenemos una rama para acá, otra rama para acá, ¿ya? Y aquí este punto que nosotros podemos ver aquí se le denomina nodo. Ya explicaremos a continuación qué es el nodo. Dice, si existe más de una trayectoria para la corriente entre dos puntos, existe un circuito en paralelo. Entonces, como podemos ver aquí, hay una trayectoria y otra trayectoria. Entonces, se convierte automáticamente en un resistor en paralelo, en un circuito en paralelo. Voltaje de un circuito en paralelo. El voltaje a través de cualquier rama de un circuito en paralelo es igual al voltaje de cada una de las ramas en paralelo. Sabemos que el voltaje va a ser igual. Voltaje 1 va a ser igual al voltaje 2, igual al voltaje 5, igual al voltaje de la fuente. Ya. Ley de corrientes de Kirchhoff. Ya como vimos anteriormente, la suma de las corrientes que entran a un nodo, la corriente, ya vamos a explicar qué es nodo, es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo. La que entra es la corriente total de entrada y lo que sale del nodo es la corriente total de salida. Ya. Aquí como podemos ver, la corriente total es igual a corriente 1 más corriente 2 más corriente 3. Ya habíamos visto esto anteriormente en las leyes de Kirchhoff que estaba explicando. Aquí está, el nodo es la unión de dos o más componentes que están conectados a él. Como les expliqué, aquí está conectado para acá y para acá. Luego dice que la corriente de entrada 1 es igual a la corriente de entrada 2 y así continúa, y esto es igual a todas las corrientes de salida. La suma algebraica de todas las corrientes que entran y salen de un nodo es 0, como sabemos, como es la ley de Kirchhoff. Resistencia total en paralelo. Cuando se conectan resistores en paralelo, la resistencia total del circuito se reduce. Bueno, ese es un concepto general que debemos tomar en cuenta.
y sabemos que, y explicamos que la resistencia total es igual a la corriente total es igual a la suma de todas las corrientes del circuito. La corriente 1 es igual, ya sabemos a qué es igual la corriente, voltaje sobre resistencia, y aquí podemos determinar como voltaje sobre resistencia es igual a voltaje sobre resistencia 1 más voltaje sobre resistencia 2, y así. Esta es la ley de Ohm que nosotros ya vimos. Y aquí podemos factorizar como 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2, y así hasta el número de resistencias que tengamos. El recíproco de la resistencia se le llama conductancia, que se le denomina como G, y es la unidad de Siemens. Aquí es exactamente lo mismo que yo diga esto. Conductancia total es igual a conductancia 1 más conductancia 2 más conductancia 3, y así. Luego ya sé que la resistencia total es igual a 1 sobre la conductancia total. Entonces yo puedo seguir sacando otra formulita más, que es la resistencia total es igual a 1. Aquí yo lo que hago es despejar 1 sobre resistencia total más 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2, y así. Aquí veremos un ejemplo para entender esto, ya que este de conductancia es un tema que tal vez no quede un poco claro. Dice, calcula la resistencia total en paralelo entre dos puntos A y B del circuito. Tenemos un circuito que, como podemos ver, está en paralelo. Tenemos aquí un nodo, otro nodo. Entonces, tenemos las resistencias de cada uno y podemos determinar que G1 es 1 sobre la resistencia 1, G2 1 sobre la resistencia 2 y G3 1 sobre la resistencia 3. Una vez que tenga todo esto, para poder yo determinar lo que me está pidiendo, calcule la resistencia total, sabemos que la resistencia total es 1 sobre la conductancia total. Entonces la conductancia total es la suma de todas las conductancias que sacamos. Una vez que determine esto, tengo que me da igual la resistencia total a 13 ohmios. De igual manera, esto se puede hacer de otras maneras, pero esta es la manera más sencilla y utilizando las fórmulas de conductancia para entender el tema. Bueno, aquí cuando tenga dos resistores en paralelo, podemos saber que resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Y esto, sacando este proceso, yo puedo determinar una fórmula rápida que es resistencia 1 por resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Eso es todo. Y aquí, si es de igual valor, sabemos que la resistencia total es resistencia sobre el número de veces que se repita. La resistencia total en paralelo es igual al producto de dos resistores dividido entre la suma de dos resistores, como estaba haciendo acá. Esta es la resistencia en X cuando me está pidiendo alguna resistencia en específico. Yo sé que es la resistencia de A por la resistencia de T dividido para la resistencia de A menos la resistencia de T. Ya. Aplicación de la ley de Ohm, veremos mediante un ejemplo porque ya tenemos claro cómo funciona. Tenemos aquí la fuente de voltaje, sabemos que la corriente fluye para acá porque aquí está el negativo, que está el positivo. Tenemos dos resistores con sus debidos valores y yo utilizo la fórmula que acabo de ver acá cuando tengo dos resistores en paralelo. Tengo dos resistores en paralelo, uno que va para acá y otro que va para acá. Aplico esta fórmula de aquí, resistencia 1 por resistencia 2, luego lo sumo y me sale el valor de la resistencia total. Y como en el ejercicio me estaba pidiendo que determine cuánto vale la corriente, yo sé que la corriente, mediante lo que me dice la ley de Ohm, que es voltaje sobre resistencia, calculo y me da igual a 2.79 miliamperios. Eso es todo por este video y espero haya quedado todo claro. Y muchas gracias por ver este video y suscríbanse. Que tengan un buen día.